Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su programa familiar y favorito, Conjura Villera. ¿Cómo estás, Albert? Dame tu emoción. Aquí me emocioné y estoy tirando toda la cuestión técnica de aquí de nuestro equipo. Vamos creciendo, como ya tenemos alrededor de 400 suscriptores. Vamos creciendo en el canal, César. Y Qué bueno, qué bueno. Pues aquí emocionado porque esta temporada ya va agarrando forma. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que nos han pedido vía correo electrónico, en Facebook también. Geopolítica y la praxis política cotidiana, cómo aterrizarlo. No sé por dónde quisieras comenzar a hablar de este tema que da para muchos aristas. No sé qué aristas sea la que sea de tu interés, Bueno, y empezar a adentrarnos. Sí, bueno, nada más una pequeña definición de lo que podríamos considerar geopolítica, pues como esta disciplina que estudia la relación geográfica e histórica de ciertas causalidades que se han dado, ¿no? De prácticamente la política exterior, la política entre países, entre estados-nación, se podría resumir de alguna manera. Y pues también hablando de esa parte de geopolítica, la importancia que tiene, pues también ver un poco de lo que has mencionado en el capítulo anterior sobre los poderes fácticos y cómo han sido básicamente rebasados los estados-nación. Sí, el concepto de Estado-Nación que siempre, bueno, que se afianzó en poco antes, bueno, más o menos como tiene su precedente fuerte, cuando fue el descubrimiento o el auto llamado descubrimiento de América, que ya estaban asentados los Estados-Nación o los reinos, que ahí hay algo de discusión, el reino de los reyes católicos de España, la monarquía, que de alguna manera ya presentaban características de un Estado-Nación. A lo que iba es que es a partir en forma de manera contemporánea que quizá lo que marca es las guerras mundiales, marcan el principio de un pensamiento geopolítico. Obviamente también no podemos hablar de geopolítica sin hablar del hecho del pensamiento colonialista, que es algo que ciñe la historia de la humanidad desde siempre, las invasiones a los pueblos vecinos, desde la antigua Grecia o en todos esta noción de dominación, de control de un pueblo sobre otro, que quizá en la antigüedad, antes de que existiera la idea de Estado, era la dominación de un clan sobre otro. Creo que una de las cuestiones que atraviesan la geopolítica es esa cuestión de dominar sobre otro conjunto de seres humanos, sobre otros clanes, sobre otras naciones, y es una idea de control. Bueno, antes de cederte la palabra, tú mencionabas algo hace poco, hace algunos nanosegundos, sobre los globos chinos que fueron derribados en Canadá, Estados Unidos, y que hay toda una polémica que se presta a mucha teoría de la conspiración. Esa es geopolítica, y entre otras tantas cosas. Pero te cedo la palabra hasta Nueva York. No te miré feo, no sé por qué te diste el cortón tan gacho, pero no. Pues sí, básicamente se puede decir que son estos consensos, vaya, lo que es la política, las relaciones, acuerdos, pero como ya sabemos cómo abordamos este tipo de temas en Conjura Villera, pues más bien el trasfondo también es lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, mencionabas lo de el autodenominado descubrimiento de América, pues que más bien fue esta parte colonialista, pues ahí también ya es una cuestión de geopolítica, por que tuvieron que atravesar, ¿no? Se buscaba, para empezar, no buscaban nuevas tierras, buscaban nuevas rutas marítimas. Entonces, dentro de esos pasos marítimos para comercializar, eso habla de geopolítica. Sin embargo, terminaron dando aquí a América y bueno, colonizaron. Y eso también habla de ciertas estrategias de geopolítica, como apoderarse de los recursos naturales. En este caso, pues bueno, fueron de los minerales, ¿no? Sobre todo del oro. Pero también sabemos que actualmente aquí mismo América, pues está Estados Unidos con su estrategia siempre hegemónica de imperialismo, y esto se basa a través de guerras. Ahí hay otra cuestión sobre las fronteras, como dicen, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esa es una parte fundamental también para entender desafortunadamente las circunstancias y el contexto social de México,
siendo el país vecino de un país imperialista como Estados Unidos. Lo que mencionabas sobre los globos son unas pequeñas noticias, porque sé que a ti te apasiona la ufología, y de hecho pues, tienes a varios amiguitos alienígenas muy, muy simpáticos, y y bueno, ¿no? Obviamente quienes quieren creer en esto pues, lo vemos como una prueba, ¿no? de que hay algo más. Pero lo que sí se verificó antes de los que fueron este fin de semana, a principios de febrero, fueron globos meteorológicos que al parecer tienen tecnología china de espionaje. Aquí la cuestión es que es geopolítica, no en el sentido institucional, porque no fue por acuerdos, fue prácticamente una cuestión ya de invasión, si se puede decir de alguna manera, donde no hubo un acuerdo y se están violando ciertas partes, ¿no? Pero sí, está eso. Y ya otro tema que ya se ha dejado mucho de lado, y la verdad yo mismo ya no he estado tan documentado, es el conflicto Rusia-Ucrania. Entre otros tantos que ya también se ha perdido la pista, pero que siguen ahí, como el prácticamente que parece eterno conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza, obviamente en Europa y muchos otros. Sí, de hecho, hace tiempo en uno de sus live o videos en vivo del maestro Jalife mencionaba de que mediáticamente el conflicto más conocido o divulgado es el de Rusia-Ucrania, pero él mencionaba fácil que hay como 40, 50 conflictos entre naciones sucediendo ahorita al mismo tiempo, y mencionaba algunos, y uno el eterno conflicto entre Palestina e Israel. Y bueno, retomando un poco lo que comenta César sobre... Yo no quiero quitar el énfasis sobre el pensamiento colonialista. El pensamiento colonialista, no voy a hablar del recorrido histórico, pero sí viene y ha estado presente en la historia de la humanidad. Esta idea de someter al pueblo vecino, someterlo en base para tomar, y como lo comentaba César, a través de control político, ejercer la religión y la apropiación de recursos naturales. Algo que hizo en el descubrimiento de América el triunfo de ellos es que la religión fue un factor importante para poder ejercer control social. En el caso de algunas otras invasiones o esta idea, bueno, que ha habido diferentes imperios durante el transcurso de la humanidad. El más reciente es Estados Unidos, está emergiendo China también como posibilidad de imperio, pero China lo está haciendo de una manera más sutil, de otras estrategias. Rusia, que también durante mucho tiempo se expandió, incluso siendo Unión Soviética, ahora Rusia, son países con ideas colonialistas. La idea colonialista es: quiero ejercer dominio y control sobre otros estados soberanos, que ahorita estamos pasando. Considero que las guerras mundiales se dieron por una idea exacerbada de nacionalismo. Ahorita el péndulo a mi ver se está moviendo y se está ejerciendo. Estamos pasando de una globalización que se inició propagandísticamente en todos los medios internacionales en los 90s, y estamos pasando a nacionalismos. Por eso no es casual que estemos regresando a una Europa que cada vez está. En Italia hace poco acaba de ganar la ultraderecha, pensamientos de ultraderecha donde los pueblos se están agazapando en sí mismos. Y en un escrito reciente de hace como un año, bueno, relativamente reciente, de hace un año o dos, Marcos mencionaba que la etapa intermedia entre el nacionalismo exacerbado y la globalización, vamos a tener una etapa de especie de regionalización, y lo estamos viendo muy patente. Hace poco que vino a visitar a México, vinieron los presidentes de Estados Unidos y de Canadá, Biden y Trudeau. Se ve muy, muy claro que el mundo se está dividiendo en regiones. Ahí se me hizo muy interesante la lucidez del sub, porque sí es cierto, y eso lo dijo hace como 2 o 3 años, vamos a pasar de una etapa de globalización donde antes de agazaparse naciones, Estados Unidos, por ejemplo, no es solamente su territorio. Estados Unidos es de vital importancia geopolítica, Canadá bastante, y México, y no solo México.
prácticamente todo Centroamérica y el Caribe son parte de su área de protección. De hecho, por eso tiene el Comando Sur, el Comando Norte. ¿Por qué? Porque esta visión de control extraterritorial que tiene Estados Unidos y que se adjudica prácticamente todo el mundo. Lo mismo sucede con Rusia, que tiene pensamientos imperialistas y de injerencia, y China, que es un poco más sutil, porque el control que ejerce China como potencia emergente y como una futura potencia mundial es a través de la economía. Así se ha metido a África y así se ha metido a Sudamérica. ¿Cómo? A través de préstamos y a través de donaciones de tecnología y a través, es un control más sutil, pero al final del día es buscar incidir en otros países y ejercer control y ejercer dominio, ya sea de manera sutil o de manera más brutal o armamentística, como lo hace Estados Unidos. Sí, aportando un poco a lo que comentas de los regionalismos, me parece, no lo conocía, pero me parece muy atinado, porque esto es muy claro como ejemplo que son territorios que se buscan de una manera estratégica, tanto para la guerra como para la comercialización, que fue lo que en su momento dio el conflicto armado y el tráfico de armas, bueno, no el tráfico, sino la venta también de armas de Estados Unidos. Y esto es muy claro y evidente con lo que mencionas de la región norte en el Tratado de Libre Comercio, que eso es precisamente, ya es de una manera más institucionalizada, estos acuerdos, ¿no?, de libre mercado, que es precisamente Canadá, Estados Unidos y México. En el caso de China, uno de sus grandes aliados es precisamente Rusia, y esto también tiene que ver mucho con la zona de Asia, ¿no?, que es precisamente la parte de Asia, y que ellos colindan, esto más cercano entre países que tienen más acuerdos, ¿no?, y es por lo mismo, por la cuestión territorial y por zona. Entonces, bueno, nada más para ahondar en eso. Y del colonialismo, o sea, realmente lo que también ya hemos dicho, o sea, lo que buscan, por ejemplo, más que a veces acuerdos para tener buenas relaciones, pues es prácticamente hacerse de los recursos naturales. En este caso, en América, el Tratado de Libre Comercio es toda la cuestión del neoliberalismo, del libre mercado, para precisamente quitar aranceles entre estos países y que se vean beneficiados, en teoría los tres, pero bueno, sabemos que cuando un país tercermundista lo pones en competencia con uno de primer nivel, pues bueno, no hay un equilibrio en esa carrera. Entonces, pues aquí el beneficiado es prácticamente Estados Unidos y Canadá. Con China y con Rusia las cosas están un poco más equilibradas, pero también hay partes en Europa donde de una misma manera, por hacer fuerza, hicieron la Unión Europea, ¿no?, que fue precisamente también unir varios países con esta cuestión del libre comercio o de la globalización. Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más. Sí, varias cosas. Por ejemplo, tratando de aterrizar todo este conocimiento a lo cotidiano, porque muchas veces caemos en las cuestiones teóricas, son necesarias, no las menosprecio, pero todo esto de la geopolítica en términos de praxis política cotidiana, pues dirán mucha banda, ¿para qué nos sirve o para qué? Y es básico, porque creo que mientras mejor sepas cómo funciona el mundo, podrás entender tu contexto más cercano. O sea, mientras mejor entiendas lo lejano, vas a entender cómo repercute en tu entorno cercano, y poder hacer ese tipo de síntesis creo que ayuda de mucho, Villeros. Desgraciadamente a veces no lo hacemos, y saber por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué la inflación? Pues porque están subiendo el precio del petróleo. ¿Por qué está subiendo esto? Muchas veces depende de todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay la cuestión del sesgo de proximidad. Si no me está afectando a mí, pues sí, pues que por ejemplo, cuando surgió, y el ejemplo más claro es el hora de lo que sucedió con el bichito, de que comenzó a surgir en China, mucha gente en las noticias, tanto en México y estoy seguro que en muchos países, pues porque comen hasta lo que no.
y empezaron a generar todo este discurso contra los chinos, y dijeron, pues va a quedar ahí, ¿no? Y ¿cuál fue la sorpresa? Que se volvió, se expandió por todos los países y se volvió algo incluso para entender toda la especie humana. Y entonces eso es a lo que me refiero, cómo estamos interconectados como especie, y aunque estamos en países, esa noción de país, que es una noción ilusoria en gran medida, muchas veces nos somete, y hay que pensarnos también como especie humana y en nuestra sobrevivencia. Yo sé que igual suena muy debrayado, pero recuerden que también se trata, o sea, la política va desde la alcoba hasta la plaza pública, y me atrevo a decir que más allá, al espacio exterior. Termino rematando con una idea muy interesante. Esta idea del colonialismo se está llevando al extremo, porque tanto países como lo que menciona César de la Unión Europea se están proponiendo llegar a la Luna. Hay multimillonarios que quieren llegar a la Luna, explorar Marte, explorar las lunas de Júpiter, de Saturno, etcétera. Muchas veces estas son ideas colonialistas de nuestra especie, porque no es porque quieran llegar por cuestiones de conocimiento, sino quieren llegar por cuestiones de recursos naturales. Es la búsqueda de explotar los recursos naturales para beneficio propio, por una cuestión meramente egoísta. Y como especie humana, de hecho, no lo estoy inventando yo, está ahí, lo pueden buscar, que es generar la minería espacial, que es la explotación de minerales raros o inexistentes que pueden estar en la Luna, en Venus, en Marte o en los mismos meteoritos. Entonces, es ir interconectando todas estas piezas sueltas de la geopolítica, leer las noticias, pero entenderlas desde nuestro contexto, desde nuestra cercanía, y cómo esto va impactando, y desde ahí saber actuar para una praxis política en lo cotidiano, en una política cercana con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, y tratar de impactar a medida de lo posible, porque muchas veces el sentimiento de petrificación se da cuando no conectas nada con nada, y te generas una desconexión política. La verdadera política y la política real se da cuando tienes estas reflexiones y las compartes con otras personas, cuando sales a la calle, cuando te organizas, cuando haces cooperativas, cuando aplicas el hazlo tú mismo, cuando incluso hasta yo soy de la idea de que los pequeños actos son los que generan los grandes cambios. Un cúmulo de pequeños actos generan los grandes cambios, y muchas veces el verdadero triunfo del sistema es no lo hagas, ¿para qué? No va a servir, no va a funcionar, estás tú solo, no lo hagas, mejor quédate viendo maratones de Netflix, quédate viendo el partido de fútbol, el Super Bowl, etcétera. Eso es el triunfo del sistema ante los individuos. Y hasta aquí me quedo porque veo a César inquieto y... Es la cafeína otra vez. No sé si quieras aportar algo más. Pues solo que en el futuro Elon Musk, como en la Guerra de las Galaxias, va a haber un senador intergaláctico, y él va a ser le vamos a delegar el poder, y él va a ser nuestro representante en el Senado Galáctico, ¿no? Espero que llegue un Jedi a confrontarlo. Fíjate que bueno, ya de los regionalismos que mencionabas, ahora sí va lo de los nacionalismos, que tiene una cuestión como más de individuo, o sea, es, digamos, un efecto péndulo como el que mencionas, porque pues prácticamente muchos podemos hablar de los beneficios de la globalización, de que entonces por eso podemos comercializar y nos llega tecnología más rápido, y de la misma manera nosotros exportamos nuestros alimentos o los alimentos y todo este show, ¿no? Pero sabemos que la verdad ha traído mucha desigualdad, y que eso solo queda en un discurso de que ha traído más beneficios que otra cosa. Pero pues aquí hay una cuestión que también hay dentro de esa globalización: se disuelve cultura, se disuelve mucha soberanía nacional y económica. Entonces por eso el doctor Jalife menciona que ya lo que viene ya no son izquierdas y derechas en cuestiones de ideologías, sino de nacionalismos y globalización. Por eso definir de qué lado era realmente Trump, o sea, si era de derecha o de izquierda, pues tenía muchas cuestiones que se inclinaban hacia la derecha por ser conservador y déspota y muchas otras cosas, pero también muchos lo veían como una cuestión de izquierda por esta parte precisamente
de volver a traer las fábricas a América ¿no? O sea, como que más verlo de esa manera. Por eso esta cuestión de nacionalismos, ahí es otra parte, que entonces también vendría a ver si el nacionalismo de cierta medida, que también lo hemos visto aquí en el caso de México, es bueno o es malo. Ahora, también, pero si la globalización, ok, no es tan buena, ¿por qué se empieza a dar? Y digo, parece inherente en la política exterior. ¿Por qué? Porque muchos países que necesitan dentro de estos nuevos estados modernos el gas, el petróleo, sus países no lo tienen. Irónicamente, por ejemplo, Estados Unidos exporta más petróleo de Venezuela que otra cosa, de Rusia. Entonces tenemos que hacer un intercambio, no solo cultural, sino de materias y de recursos, y esto es lo que se ha tenido que dar desde hace mucho. Se ha comercializado desde, no sé, en Grecia o en el mercado, en la antigua Tenochtitlan, pues siempre ha existido el intercambio por necesidad, ¿no? Entonces ahí también viene esa parte de a un nivel macro con los países. Próximamente tendremos que intercambiar Jedis con otros planetas para que nos ayuden, ¿no? Entonces ahí también ya vendría una cuestión de tratado de libre galáctico. Pero entonces también entendemos por qué se tiene que dar, ¿no? Muchas veces puede ser a través de la violencia con el colonialismo o a través de acuerdos, que en teoría por eso es la política, ¿no? Para no utilizar la violencia y, bueno, llegar a consensos, acuerdos comerciales también. Esto es parte fundamental de por qué también se crean ciertos conflictos por territorios. Y lo que mencionabas de la minería en el espacio, pues sí, ya no solo los canadienses se conformaron con venir a escarbar y escarbar y escarbar aquí a México, sino ahora, bueno, personajes como los que he dicho, como Elon Musk, que parece ser que nada más son personajes que los ponen ahí como para la televisión, pero no sé si sean realmente ellos los genios detrás de estas ideas o quienes están detrás. No, que van a ser genios. Para lo que tú mencionabas sobre empezar a explorar el espacio, pero con este fin, o sea, lo que quería recalcar era que era con ese fin de lo que me decías algo de la minería, pues con ese fin de apropiación. No, y ¿qué van a ser genios? Yo creo que detrás de todos esos multimillonarios está la entidad. Los reptilianos. Está la entidad financierista, que son los grandes pulpos financieristas como BlackRock, The Vanguard, que prácticamente están absorbiendo todo y que son los que dan a través de la deuda, tienen el control, porque también está, y que es otro tema para una villera, o que pueden revisar en la primera temporada, hablamos mucho del origen del dinero y todo esto, que es la cuestión de cómo a través de la deuda, o sea, es los bienes intangibles. Pero bueno, regresando al tema que nos compete hoy, que es lo de la cuestión geopolítica, muchas veces entendiendo lo que comenta César es muy certero. O sea, la política es para que no exista la violencia. Lo que es todos los conflictos, se vienen muchos conflictos porque cada vez somos más intransigentes para dialogar y cada vez más egoístas, partiendo de la idea de que cada pueblo está buscando tanto la energía, el sustento de la energía, se me fue la avión, la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Cada país busca ambas cosas, su soberanía alimentaria y su soberanía energética. México dejó de hacer hace mucho tiempo, porque México, y lo hemos hablado también en aquí, neoliberalismo, sobre el agua, sobre los recursos naturales, que son recursos naturales finitos, y cómo esto entra dentro de las tensiones geopolíticas. ¿Por qué? Porque muchos países que se van a quedar sin agua, que se van a quedar sin petróleo, que se van a quedar sin gas, pues obviamente van a decir, tengo que negociar con el que sí los tiene para poder comercializar, como en las películas de Mad Max. O en el caso de Estados Unidos, pues prácticamente no hace tanto negocio, tanta política, más bien es un asunto de dejar caer su militarización. Es como ellos lo denominan el estado manifiesto, algo así. Es la idea de que ellos
por orden de Dios son los que tienen que ordenar en el mundo, que es algo muy absurdo, pero ellos en su fundación como país tienen esa idea. Que así se fundó su país también. Con una idea completamente grandilocuente de dominación, y que todos los imperios se fundan bajo una narrativa. Todos los países o pueblos que han sido imperios se han fundado bajo la idea de un destino manifiesto, esa es la palabra, destino manifiesto, y bajo ese destino manifiesto ellos pueden cometer las peores atrocidades porque ellos fueron el pueblo elegido, que es algo que viene también de Israel, que muchos dicen que la masonería, que aquí, que allá, pero muchos pueblos se erigen con la idea, los aztecas, ¿no? O sea, bajo la idea de que nosotros somos un pueblo elegido por X deidad, y eso nos da derechos sobre otros pueblos, sobre la dominación. Como nosotros los villeros hemos sido elegidos para llevar a ustedes este tipo de información. Esta publicidad. Pero pues dejamos hasta aquí, viene nuestro episodio de cierre. Déjenos sus dudas, sus comentarios, sus mentadas de madre, sus elogios, y sean felices ustedes que pueden. Cambio y fuera.